cualquier otra determinación o instrucción que usted haya dejado en ese testamento, el albacea es el que se va a encargar de, ¿verdad?, de ejecutarlo. Así que siempre es bueno considerar esto también del testamento para no solo por un lado dejar las cosas claras, sino también darle una estructura a lo que sería su sucesión, porque si no deja testamento, entonces se iría por una declaratoria de herederos y ahí usted no puede decir nada, y lo que el juez va a decir es: los herederos de fulano son estos, en partes iguales. Así que usted no pudiera mejorar, ni pudiera beneficiar a nadie, ni pudiera dejar dicho absolutamente nada, porque sería un juez el que estaría determinando, conforme a la ley de sucesiones, quiénes serían sus herederos. Así las cosas, es importante que ustedes, ¿verdad?, piensen eso. Y si usted quiere hacer un testamento o algún otro tipo de documento notarial, sabe que se puede comunicar con nosotros a través del 787-250-8868, 787-250-8868, de lunes a viernes, y allí con mucho gusto lo ayudamos con eso. Me indican que tenemos una llamada. Buen día, consulta legal. Buen día. Buenos días. Ahora se montando. Dígame, ¿cuál es su consulta? La consulta mía es que yo tengo una persona que está el sillón de fuera y es la persona mayor que fue abandonada por los familiares. Y ella tiene una propiedad habló con un abogado y supuestamente ella va a hacer una declaración de heredero sacando a las familias fuera, porque en ningún momento ellos se han inmutado en irse a ayudarla a ella, porque ella ha tenido alcance de salud y demás. Y yo quisiera saber si legalmente ella podría hacer ese movimiento, que después no hubiese problema cuando ella muriera, porque ella tiene 90 años. Ok. ¿Ella está clarita todavía? Sí, ella es una abogada. Ok. Ah, pues perfecto. Pues mira, ahí hay varias cositas. Número uno, si ella está en silla de ruedas y eso pues le dificulta tal vez un poco administrar ciertas cosas, ella pudiera hacer tal vez un poder duradero, ¿verdad?, dejando a una persona de su confianza que pueda hacer gestiones por ella mientras ella esté viva. Yo tengo ese poder. Ah, pues perfecto. Soy un abogado. Así que usted puede entonces hacer gestiones por ella, y eso pues le facilita a ella la situación, ¿verdad?, de que como está en silla de ruedas y tal vez hay gestiones que no puede hacer, pues usted le puede ayudar en cuanto a eso. Pero la pregunta mía es, perdona que no tome el tiempo. Sí, te voy a contestar ahora. En cuanto a la desheredación, ¿Es viable que cuando ella muriera toda esa gente vinieran a reclamar? Pues le voy a contestar ahora. En cuanto a la desheredación, número uno, no se puede hacer en declaración jurada. Como único uno puede desheredar a una persona es en un testamento válido. Y tiene que ser alguna de las razones que establece el Código Civil, y que eso esté bien claro y que esté bien comprobado. Por ejemplo, una de las razones es que mi hijo me negó alimentos. Pues yo tengo que tener algo en que basar mi alegación. Por ejemplo, pues yo tuve que ir al departamento de la familia o al tribunal a llevar un caso para exigirle alimentos porque él no me quiso alimentar. Pues eso está súper que mega documentado, y podría entonces proceder la desheredación sin una impugnación luego, porque aunque ella haga la desheredación en un testamento válido, eso no quiere decir que cuando ella fallezca los herederos de esta no puedan venir a impugnar esa desheredación. Así que sí se puede hacer, si hay alguna de las razones que establece el Código Civil en cuanto a esto, pero con la salvedad de que tiene que ser en un testamento válido y que eso no impida que vengan esos herederos a impugnar esto. Aquí lo que hizo el abogado fue que escogió tres diferentes testigos. Sí, como hemos hablado anteriormente, para que haya un testamento y el testamento sea válido, tiene que haber 3 testigos que sean mayores de edad, que no sean familiares ni del notario, ni trabajen con el notario, ni sean familiares del que va a testar, que sepan el inglés y el español, que no hayan sido convictos por ningún delito que conlleve falsificación de documentos. Entonces se prepara el documento y tiene que otorgarse en unidad de acto. ¿Qué significa esto? Que no puede haber interrupciones. Así que cuando se va a hacer el otorgamiento, el notario tiene que leérselo al testador y a sus testigos. Tienen que las personas leerlo
y luego se toman las firmas y en ese proceso no puede haber ninguna interrupción. También hay que poner la hora, la fecha en que se hizo y luego que se otorga, pues hay que presentarlo en la oficina de inspección de notaría para que entonces, ¿verdad?, ellos lo registren y con eso se culmina el proceso. Pero no sería una declaración jurada, sería por escritura pública, un testamento en este caso entiendo que abierto, donde se establezca todo eso. Otra cosa que tal vez ella pudiera hacer es, para evitar impugnaciones luego de su fallecimiento, es dejarle la estricta a esos hijos. Entonces la mejora y la libre disposición pues favorece a quien ella entienda, ¿verdad?, que realmente estuvo con ella, ¿verdad? Y ella entienda que en sus últimos días han sido quienes han estado ahí dando la batalla por ella. Y eso sí que pues no habría una impugnación como tal, porque ella muy bien pudiera decir, por ley la estricta va a mis hijos en partes iguales, la mejora se la voy a dejar pues a mi hija tal, o a mi nieto tal, o a mi tataranieto tal, y la mejora pues se la pudiera dejar a cualquier persona, y ahí le estaría dejando la menor cantidad posible según la ley a esos hijos que ella pretende desheredar, y eso pues ahí no habría una impugnación como tal, a menos, ¿verdad?, que haya alguna formalidad que no se haya cumplido cuando se otorgó el testamento, pero la desheredación como tal, si no está bien documentada, pudiera ser impugnada luego de la muerte. Ok. Pues gracias, un millón. Gracias por su pregunta, que tenga buen día. Buen fin de semana, bye. Bye. Bueno, muy interesante la pregunta, porque siempre nos dicen que, ¿verdad?, quiero desheredarlo porque tal cosa, y nosotros decimos, mira, esto no es como las novelas, si no se cumple con un requisito como tal de los que establece, pues usted no va a poder desheredarlo o le van a impugnar y entonces no hizo nada. Me indican que tenemos otra llamada. Buen día, consulta legal. Buen día. Hola, buen día. Sí, dígame su pregunta. Sí, gracias. Si se sabe que hay un testamento, pero la persona encargada, el albacea, no me quiere dar copia, yo sé que participo en ese testamento, soy heredera. ¿Hay algún tribunal o algo que me dé copia de ese testamento, yo mostrando que soy heredera? Ok, lo primero es que como todos los testamentos, cuando se otorgan, el notario tiene la responsabilidad de registrarlo en la oficina de inspección de notaría. Pues el primer paso que usted debe hacer es acudir a esa oficina a solicitar una acreditativa de testamento. Con ese documento usted va a tener la información del testamento que estaba vigente al momento de la muerte del testador. Así que, ¿qué usted va a tener? La fecha en que se hizo, la hora y el notario que otorgó ese documento. Cuando usted tenga esa información, entonces usted puede acudir a ese notario y solicitarle una copia, debido a que usted es parte interesada y es parte de los herederos que se mencionan en ese testamento. Por lo regular, pues él le va a pedir una carta y puede que tal vez le cobre algo por esa copia certificada, y pues no debería haber mayor problema de entregarle copia de ese testamento a usted. Y me dijo que que voy a la oficina, ¿me dice el nombre de la oficina? Sí, la oficina de inspección de notaría, la que nosotros llamamos muy cariñosamente como ODIN, está ubicada en el Tribunal de San Juan, en el 3er piso. Tercer piso, y se llama la oficina ODIN. ODIN, Oficina de Inspección de Notaría, es lo que significa. Y allí es que le pueden dar el dato del testamento como tal, quién fue la persona, ¿verdad?, que lo otorgó, el notario. Y entonces si el notario todavía tiene su notaría abierta, pues lo que usted tiene que hacer es localizarlo y solicitarle, ¿verdad?, esa copia con el proceso que él le va a explicar. Pero si entonces el notario tuviera la notaría cerrada porque falleció, porque se fue del país o porque la entregó por alguna razón, todos esos protocolos del notario pasan al archivo del pueblo donde estaba el notario, y entonces ahí pues le pudieran dar copia también. Pero lo más importante primero es identificar la información del testamento y el notario, para que entonces usted pueda hacer las gestiones de conseguir esa copia. Pero si usted es parte interesada y forma parte de los herederos del testamento, no debería haber mayor problema de que le entregaran una copia de esto. Cuando usted dice si el notario no está vivo, por ejemplo, no tiene alguna condición,
el protocolo es donde es el abogado o donde residía la persona. No, eso pasa en los archivos. Por ejemplo, si el abogado tenía oficina en Bayamón, pues muy probablemente el archivo de Bayamón tenga los protocolos de él. Entonces tendría que hacer la gestión con el archivo. Perfecto. Sí. Ok. Amiga, pues qué amable. Muchas gracias. Buen día. Gracias a usted por llamar. Que tenga buen día y buen fin de semana. Esa es una situación que también pasa mucho. A veces cuando la persona deja testamento, los otros herederos o los herederos no tienen acceso a por las razones que sean, ya sea que desconocían, ya sea que alguno de los herederos pues tiene en su poder el documento y no les brinda copia, como en este caso que nos acaba de decir la dama. Pero eso no quiere decir que usted no pueda conseguir una copia si usted es heredero y es parte interesada en ese caso. Por eso es que cuando se va a hacer una declaratoria de herederos, lo primero que se averigua es si esa persona tenía testamento o no. Porque si tenía testamento no hay que hacer declaratoria de herederos. Y si tenía testamento, pues la forma de indagarlo es buscando entonces una acreditativa de testamento en ODIN para que nos digan la información completa. Y así de esta manera, pues nosotros poder indagar con el notario, ¿verdad? Si existía o no existía el testamento y nos pueda brindar una copia para ver entonces qué es lo que decía ese testamento y cómo este testador distribuyó su herencia o qué otras determinaciones tomó al momento de hacer ese testamento. Otra cosa que también nos preguntaron esta semana es ¿cómo yo revoco un testamento? Pues mire, si usted hizo un testamento, en este caso que nos consultaron, él había hecho un testamento y había dejado de albacea a su esposa y le había dado, ¿verdad?, unos beneficios a su esposa en el testamento. Sin embargo, luego de hacer el testamento se divorcia. Así que para él era importante revocar el testamento y entonces de esta manera dejar, ¿verdad?, lo que sería en este caso su ex esposa fuera de ese beneficio y no siendo su albacea, puesto porque ya se habían separado. En ese caso, pues mire, habría que hacer una escritura con las mismas formalidades del testamento, así que tendría que traer nuevamente 3 testigos. Tendríamos que hacerlo en unidad de acto y con todos estos mismos requisitos que hemos explicado, en el cual se establece que usted está revocando ese testamento y que entonces usted, ¿verdad?, se le hacen unas advertencias, porque entonces si usted revoca ese testamento, se queda sin testamento, ya no hay ninguna determinación en cuanto a eso. Y si usted no tiene testamento al momento de su fallecimiento, pues ya usted sabe que esto se iría por una declaratoria de herederos y no por ese testamento, porque fue revocado. Y al ser revocado, pues se deja sin efecto todo lo que usted dijo ahí. Por otro lado, esto no impide que si usted revoca ese testamento, no puede hacer uno en el futuro. En este caso, él por la premura de la situación solamente revocó. Y entonces en un futuro, ¿verdad?, espera en un futuro volver a hacer un testamento con unas determinaciones adicionales o distintas a las que había hecho anteriormente. También hay otras personas que quieren cambiar su testamento. Pues si usted no lo quiere revocar, lo que quiere es cambiarlo, pues también hay que hacer un testamento nuevo con las mismas formalidades de un testamento, en lo que se diga lo que usted quiere cambiar, y se deja una frase que todo testamento anterior al presente que se está otorgando pues se queda sin efecto o queda revocado. Esas son las 2 maneras en las cuales usted puede dejar sin efecto un testamento anterior, ya sea haciendo un testamento nuevo, dejando sin efecto cualquier testamento anterior, o revocándolo expresamente mediante una escritura con las mismas formalidades. Les recuerdo que estamos ubicados en el condominio Le Mans, esto es en el 602 de la avenida Muñoz Rivera. Estamos en la oficina 506. Ahí estamos de lunes a viernes para contestar todas sus preguntas y ayudarlos en cualquier situación que ustedes tengan, de las que hemos hablado o de cualquier otra. Sabe que se pueden comunicar con nosotros a través del 787-250-8868. 787-250-8868. Allí el licenciado Tous y yo estamos para servirles y para ayudarlos
en lo que necesiten. Lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy. Agradezco su sintonía como siempre a los que llamaron y espero que estas notitas le hayan servido para tener un poco más claro este tipo de situaciones que puede tener cualquier familiar o cualquier amigo suyo o hasta usted mismo. Así que será hasta la próxima, el próximo sábado. Recuerden sintonizar a las 8:30 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. C740 no se solidariza necesariamente con las expresiones del